Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya el tema de hoy, sanando la relación contigo. Vamos a comenzar por compartir pantalla. Os doy la bienvenida, te doy la bienvenida aquí, a este espacio de la Escuela de Bienestar Emocional, donde juntos vamos a disfrutar de este taller de sanar la relación contigo. Yo soy Dori Morán y soy la co-creadora junto con María Yafal de la Escuela de Bienestar Emocional. Y juntas estamos en la tarea entusiasta de ayudar y guiar a las personas que tengan interés en su crecimiento personal. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bien. Pues comenzamos dándote la bienvenida con mimo. Fíjate que la palabra mimo tiene las 4 iniciales de mantener, incorporar, obviar y modificar. Entonces, ¿qué tienes que mantener? Pues bien, felicitaciones, porque si tú estás hoy aquí, es por ese ansia de tu crecimiento personal y esto es digno de admirar y por ello te felicito. Y este espíritu es el que tienes que mantener. Vamos a apagar la música. Después aquí vemos la imagen de un puente. Cuando deseamos llegar a un nuevo lugar, muchas veces hay un obstáculo y ese obstáculo se salva poniendo un puente. Y el puente puede tener 2 funciones. Una, la de unirnos a él, al otro lugar a donde queremos llegar, y otra es la de separarnos de ese lugar. Entonces, tenemos que tomar la decisión de cruzar el puente o bien de darnos la vuelta, mantenernos en esa zona de confort. ¿Qué es lo que hay que incorporar? Lo que hay que incorporar, lo que tienes que incorporar y es necesario que incorpores es ese impulso de cruzar el puente que te va a llevar hacia un nuevo lugar. Un lugar donde te espera una vida mejor, donde te esperan tus deseos y tus ilusiones. ¿Y qué es lo que hay que modificar? Lo que es necesario que modifiques es ese deseo, esa voz que te dice que te mantengas en tu zona de confort. ¿Qué es lo que hay que obviar? El escuchar a esas voces, a ese diálogo interno que te dice, esto yo ya lo sé, aquí otras veces ya lo has escuchado y es necesario que cuando aprendas, cuando te enfrentes o escuches algo nuevo, abras tu mente y controles a tu ego. De manera que te abras a unas nuevas posibilidades que hay para ti. Entonces, recomendable tomar nota y al final celebrar tus logros.
¿Qué es lo que vamos a ver al cruzar este puente que tú hoy has tomado la decisión de cruzar? Pues mira, al cruzar el puente, la primera habitación que te vas a encontrar, se te va a contar la historia del Buda de oro. Después vas a comprender tu mundo interior, esas voces internas de las que estamos hechos, de las que está hecho y se forma nuestro ego, y qué es el ser esencial. Hay otra habitación que te habla del miedo a perder la identidad. Una historia del elefante encadenado. ¿Qué es eso de conectar? El adulto emocional consciente y el ser esencial, y el diálogo con las partes. Esto todo formaría el sanar la relación contigo. Vamos a ver todas estas habitaciones y nos quedará por ver la de dialogar con las partes, que al final vas a recibir una oferta irresistible si deseas continuar y atravesar ese puente. La historia del Buda de oro. El Buda de oro, aquí lo podemos ver. ¿Qué es esta historia? Pues cuenta la leyenda que antiguamente unos monjes budistas que vivían en esos palacios de Oriente, retirados en meditación, sabían que iban a venir el ejército a tirarles el puente, y ellos siempre habían tenido en el monasterio un gran Buda de oro, y sabían que si venían los soldados, ese Buda de oro que ellos tanto veneraban, se lo iban a llevar. Entonces, ¿qué pensaron que podemos hacer para que los soldados no se lleven, no nos quiten del monasterio este Buda de oro? Y se les ocurrió la brillante idea de envolverlo, de tapar ese oro con diferentes capas de barro, de manera que cuando llegaron los soldados y se llevaron todo lo de valor, despreciaron ese Buda porque pensaban que era un Buda que estaba hecho de barro y no tenía ningún valor. Esto sucedió hace muchísimos años, y al cabo de los años, en el año 1957, tenían que trasladarse esos monjes. Ya nadie recordaba lo que había pasado con ese Buda, ya nadie recordaba que había sido envuelto con barro, y esos monjes tenían que trasladar ese enorme mole, ese Buda tan grande, porque se iban a otro monasterio, y lo subieron en una carreta, y en el traca de la carreta fueron haciéndose unas grietas en el barro, y uno de los monjes se fijó que debajo de esas grietas había algo que brillaba, y con un cincel empezó a sacar ese barro, hasta que se dieron cuenta que debajo del barro había el Buda de oro. Descubrieron todo ese barro y quedó a la vista de todos, y para admiración de todos, ese Buda de oro. Ahora pregunto, ¿dónde piensas tú que está tu oro? Vamos a comprender mejor nuestro mundo interior. Vamos a ver que tú eres el monje que llevaba el cincel, y que tu tarea es quitar todas esas partes de barro que tapan a ese oro. Y ese oro es tu ser esencial. Y eso es como está, de eso está, de esas partes de barro y de ese ser esencial es de lo que está hecho tu mundo interior. Tu mundo interior está formado por eso, por la capa de oro, que es tu ser esencial, y encima de esas capas está el barro. ¿Qué es ese barro? Son esas voces internas, esas partes de las cuales estamos hechos, esos recuerdos, esas emociones, las fidelidades familiares, las heridas que hemos sufrido en la niñez, en la adolescencia, conductas, ese diálogo interno, esas creencias. De todo eso vamos desarrollando una forma de ser, y cada parte tiene una voz,
y cada parte cumple un propósito para nuestra protección, para que no suframos. Tuvimos un recuerdo en la infancia que nos hizo mucho daño, nos fuimos rechazados y ahora hay una voz, hay una parte nuestra que nos protege y que actúa en automático para que no seamos rechazados y muchas veces no nos deja actuar como a nosotros nos gustaría o como deberíamos actuar para ir detrás de nuestros sueños, para que no suframos. Esa es la intención positiva. Solamente que a veces esas voces, esas partes no están alineadas con nuestros propósitos, con lo que nosotros queremos conseguir. Hay diferentes voces en nosotros que vienen de todas esas partes. Muchas veces sentimos rechazo hacia esas partes de nosotros mismos y las excluimos. Y damos mucha fuerza a esas voces generando conceptos distorsionados en nosotros mismos. De manera que vamos construyendo una serie de creencias, pero solamente están basadas esas creencias en esas voces que nos limitan. Y esas creencias han sido adoptadas de lo que nos enseñaron. Adaptamos esas enseñanzas y las introyectamos en nosotros y se convierten en una voz interior que nos dice, eso no está bien que lo hagas, tú no sirves para esto, no sirves para hablar en público. ¿Y no te ha pasado que muchas veces una voz te dice una cosa y otra voz te dice otra? Quieres salir a hacer ejercicio y hay otra voz que te dice, pero si es que está mi serie favorita, y escuchas que otra voz te dice, pero mira que deberías salir a hacer ejercicio, que tu dieta te dice, que el médico te dice, pero dices, pero ¿y cómo me voy a perder esta voz? Y entonces estás entre dos voces que son totalmente opuestas, que están como polarizadas. Una te dice que tienes que dejar de comer dulces, pero otra voz te dice que con lo rico que está el chocolate y que es de lo único que puedes disfrutar, que todo te ha salido mal y te dedicas a comer dulce. ¿No te ha pasado esto? Puedes compartirlo en el chat si quieres. Entonces, cuando hay dos voces dentro de nosotros que están tan opuestas, es como si nos estiraran hacia lados contrarios y en nuestra mente se genera un fuerte estrés. Luego, al final, vamos a ver una meditación, para los que nos acompañéis hasta el final, vamos a ver una meditación para unir estas dos partes que están tan polarizadas. Una que te dice que hagas ejercicio, la otra que te dice que te quedes en el sofá. Una que te dice que tienes que dejar el trabajo y la otra te dice que no puedes dejar el trabajo. Una te dice, deberías dejar este trabajo que no te gusta, y la otra te dice, no lo puedes dejar porque si lo dejo, entonces ¿de qué como? Una te dice, no puedes comer todos esos dulces, y otra te dice, es que están tan ricos. ¿Te ha pasado esto? Este es el barro, y debajo está el ser esencial. ¿Ves? Todas estas voces es de lo que estamos hechos nosotros, eso es de lo que nosotros somos. Pero fíjate que somos más grandes, nosotros somos más grandes que cada una de esas partes. Lo que pasa es que a veces tenemos tan activa una de las partes que ya nos identificamos tanto con ella que pensamos que somos esa voz. Pensamos que somos esa parte y creemos y decimos, yo soy tímido. Y hay una voz que te dice, no puedes lanzarte, tú eres muy tímido. No, quieto, quieto, quieto ahí. Estás mejor ahí, tranquilito, que no te hagan daño, que no te hieran. ¿Ves? Estamos hechos de todas esas partes, pero nosotros somos el ser completo. El ser, el Buda de oro. Entonces, los ejemplos de las partes. Mira, una voz interna que a veces te critica, que critica lo que haces, critica tu aspecto físico. Y te miras al espejo y te dices, ¿a dónde vas con esta pinta? Es que he engordado un montón. Es que esa no eres tú, es una parte de ti que te está criticando. Luego otra parte es esa ansiedad que te bloquea y que no te deja
ir hacia donde te gustaría. Estás en una ansiedad que te inmoviliza. El impulso de comer o beber en exceso. Los impulsos sexuales es una parte de nosotros. Esos celos enfermizos, esa posesividad, el querer ser dueño de la otra persona. La preocupación por el futuro, que te mantiene en un estrés constante e incluso en depresión aquí en el presente. El dolor por quien te abandona o por quien muere es una parte que siente ese dolor. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que no eres capaz de hacer eso, que nunca serás suficiente, que no vas a poder alcanzar tus sueños. Esta es una parte de ti. La sensación de soledad que a veces te invade o de abandono. La necesidad de controlarlo todo o de controlar a las personas a las que quieres. Esa parte que todo el rato está enjuiciando a los demás. Esa parte que a veces sientes sensación de desesperación y que te impide ir hacia adelante. Y esa rabia que te impide actuar. Fíjate que la rabia, normalmente el beneficio secundario, lo positivo de la rabia es que hace que nos movamos, que actuemos. Y sin embargo hay una rabia que nos impide que nos movamos, que nos impide actuar. Pues esa rabia no viene de ti, viene de tus lealtades familiares la mayoría de las veces. Entonces, todo esto que hemos visto, estos son partes de ti, pero no eres tú. Todos tenemos a veces esas partes, unos más activos, unas personas tenemos más activas unas partes que otras partes, pero nosotros somos más que cada una de esas partes. Somos el ser completo y ahí en ese ser completo están reflejadas todas las partes y a través de ese ser completo es a través de donde nosotros tenemos que liderar a esas partes. Es como si tuviéramos una familia dentro que cada miembro actúa de una manera y ese es el barro que nos recubre. Ahora hay una parte, digamos, que es la que tiene que liderar a esa familia y es el ser. Las voces de esas partes son los representantes de nuestras memorias inconscientes, personales y familiares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esas voces actúan en automático y hacen que actuemos en automático. Esas memorias, a veces no nos damos cuenta de por qué hacemos algo. ¿Por qué me siento en el sofá cuando mi deseo es hacer ejercicio? Porque ha ganado una de las partes que te dice estate tranquilo en casa, que vas a sacar más beneficio aquí que haciendo ejercicio. ¿Ves? Pero fíjate cómo es ese ser esencial, cómo es tu Buda de oro, qué características tiene. El ser esencial es curioso, es compasivo, es amoroso, calmado, confiado, seguro, integrador, clarividente. Entonces, cuando tú eres curiosa y actúas con esa curiosidad, cuando estás siendo compasiva contigo, amorosa, calmada, confiada, cuando vives segura, seguro, en paz, en calma, con claridad, es cuando estás actuando desde tu parte esencial, desde tu ser esencial. Y es desde ahí, desde esa parte que es curiosa, que es amorosa, que es compasiva, que tiene claridad, que se siente segura, es desde ahí, desde donde es necesario observar a las otras partes y liderarlas. Decir, esta parte, esto, obsérvalas con curiosidad, porque muchas veces las partes son como los niños, lo que quieren es que nosotros simplemente las miremos. Tenemos muchas partes excluidas, partes nuestras que no queremos reconocer. Entonces muchas veces es necesario esa mirada a esa parte que forma parte de nosotros,
de una manera amorosa y compasiva y curiosa. Entonces, esto que hemos visto, el ser esencial, esa parte compasiva, amorosa, que tiene claridad, que se siente seguro, esa parte es ese ser esencial y el resto de partes, todo esto es lo que comprende nuestro mundo interior. Y esto es lo que hemos visto ahora. La historia del Buda de oro, nuestro mundo interior compuesto por esas voces y ese ser esencial. Y ahora hay un miedo a perder la identidad. Hay una parte de nosotros que su función es impedirnos que conectemos con nosotros mismos, con ese ser esencial. Es como una puerta que a veces es infranqueable, que dices, no mires ahí, no mires a ese poder que tú tienes. ¿Por qué? Porque tienes miedo a perder esa identidad. Siempre te habían dicho que eras tímido y ahora que te encuentras que eres tímido y además eres valiente, ¿cómo vas a afrontar esto si tú siempre es como si tus cimientos se tambalearan? Entonces hay una parte que está ahí para impedir que tú conectes con ese ser esencial que tú eres, que es desde donde te viene tu poder y tu claridad, tu armonía y tu seguridad y paz. Y aquí llegamos a la historia del elefante encadenado. Vas a ver, la historia del elefante encadenado se trata de que también en Oriente, en la India, lo que hacen es a los elefantes chiquititos, cuando nacen, les ponen una cadena gorda alrededor de sus patitas. Y es una cadena muy corta. Entonces, cuando el elefantito quiere ir más allá, se encuentra que no puede porque no puede tirar de esa cadena. Ahora, cuando el elefante va creciendo y creciendo y creciendo, ya no intenta tirar de la cadena, porque su identidad se ha quedado en que no puede. Él no tiene esa fuerza para ir más allá de la cadena. ¿Ves? Esa es la historia del elefante encadenado, que a pesar ya de ser un elefante enorme, fíjate este elefante que es chiquitito, ¿ves la cadena? Pues cuando se hace un gran elefante, esta cadena para él es como un hilito para nosotros. Perfectamente puede tirar de la cadena y salir corriendo. Pero ¿qué pasaría si rompiera la cadena? Tendría que atravesar la zona esa de confort en la cual ha estado él y perdería su identidad. Tendría que descubrir otros mundos, tendría que buscarse su comida. Es una gran decisión esta, ¿eh? Entonces piensa cuáles son tus cadenas y cuál es tu decisión, mantenerte en esa zona de confort encadenado o ir a buscar otros mundos, ir en busca de tus sueños. ¿Cuáles son tus cadenas? Vamos a ver qué es eso de conectar con nuestro verdadero ser. Fíjate que tu verdadera identidad no es esa cadena que te han puesto, esa calificación de lo que tú eres o lo que tú has vivido, o esas heridas que tienes desde la infancia o desde la adolescencia, ese abandono. No, eso no eres tú, no es tu identidad. Tu verdadera identidad es el gran potencial de tu ser esencial. Y esto es lo que tenemos que comprender. Ese miedo a perder nuestra identidad es un espejismo, porque no es eso tu identidad, no son esas partes. Tu verdadera identidad es el oro que tú eres, igual que el Buda. Ese es el gran potencial de tu ser esencial. Entonces, ¿cuál es tu gran decisión hoy aquí? La gran decisión es la de conectar con ese ser que tú eres y tirar y romper la cadena, que es muy fácil. Es dar el primer paso. Al igual que el elefante, si da un paso, rompe la cadena.
¿Qué es un adulto emocional consciente? Un adulto emocional consciente es aquel adulto que puede observar esas voces y tomar contacto con ellas, conocerlas, comprenderlas y sanar. Ese es el adulto emocional consciente, el que se pone en el lugar de observador de esas partes, de ese barro que cubre su oro. Y va quitando con el cincel poco a poco esas capas de barro. Pero desde la comprensión, desde la compasión, desde el amor hacia él mismo, desde el agradecimiento hacia esas partes que le han protegido hasta ahora, desde la curiosidad de observar esas partes que hacen ahí, cuál es su función positiva, qué me está diciendo esto de mí, qué es lo que tengo que sanar aquí. Fíjate que no se trata de ir a buscar aquello que tienes que sanar. No, ya la vida te lo va poniendo por delante con las experiencias que estás pasando cada día. Fíjate, esas experiencias que vives, entre ellas no hay muchas cosas repetitivas. No estás pasando por patrones, no estás viviendo cosas que se pueden equiparar a lo que habías vivido anteriormente. Pues recuerda, eres un adulto emocional consciente, estás hecho de oro y tu ser esencial es el ser compasivo y amoroso, y desde ahí es donde vas a observar y a atender y a entender a esas partes que hay y que están cubriendo ese ser esencial y que están haciendo que veas el mundo con las gafas de esas partes en lugar de con el brillo que tu ser esencial pone a todo lo que te rodea. Bien, pues el dialogar con esas partes es lo que nosotros hacemos en las sesiones de coaching. Eso es dialogar con esas partes. A veces cuando tienes un reto y no sabes qué es aquello que te está obstaculizando, recuerda que todo está dentro de ti, todo forma parte de ti, porque lo que tú ves en la realidad es un espejo de lo que tú estás pasando en tu mundo interior. Y muchas veces nuestras relaciones con las personas que nos rodean es un reflejo de cómo nos relacionamos nosotros mismos con esas partes. A veces aquella persona que tanto nos disgusta nos está reflejando que hay una parte en nosotros que estamos excluyendo también. Pregúntate esto. Entonces, una mejor vida para ti depende de cómo te relaciones tú con esas partes y cómo te relaciones también con las personas que te rodean, con las personas que amas, les estás dando tu lugar, y con las personas con las cuales te relacionas en el trabajo o en el día a día. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer para traspasar este puente y entrar en esas habitaciones? Fíjate que hoy aquí estamos haciendo la oferta de lanzamiento del curso Sana tus relaciones, no solamente la relación contigo, sino también la relación con aquellas personas que te rodean. Y estamos haciendo una oferta de lanzamiento. En esta oferta hay 3 packs, como puedes ver. Mira, el pack inicial, que consta de 8 masterclass y talleres. En ellas también, en muchos, hacemos ejercicios. En una de ellas es sanar el niño interior, ese niño herido, rechazado, las heridas de ese niño interior. Luego la sanación del adolescente interior en el segundo tema. Otro tema, sanar la relación contigo. Sanar tus relaciones, cómo superar esas crisis por las cuales a veces estamos atravesando. Cómo cortar con esas relaciones de codependencia. Cómo cortar también con esas relaciones abusivas, cómo identificar si una relación es abusiva o no y cómo superar el duelo.
Todos estos 8 clases que van a tener un precio porque la oferta de lanzamiento es hoy que se pone en el mercado. El precio es de 197 euros y hoy aquí 47 euros, ¿vale? Luego hay otro pack premium que sería las masterclass más una meditación por cada masterclass. Ahora al final haremos una meditación para esas partes que están polarizadas, ¿no? Pues aquí serían, en este pack premium entraría el pack inicial con todas las clases más las meditaciones, la reconexión con tu infancia, sanando el adolescente interior, sanar la relación contigo, meditación de cierre de ciclos, has decidido ya acabar con el ciclo que estás atravesando y empezar otro ciclo nuevo y atravesar ese puente. Fortaleza interior, cómo aumentar tu fortaleza interior, visualización de la codependencia, de cortar con ella, la sanación energética del abuso y una meditación para superar el duelo. Este pack, el precio del especial irresistible es de 67 euros. Después está el pack Voy a por todo. El pack Voy a por todo entran las clases, talleres, más las meditaciones y más las técnicas, que son técnicas de PNL y también técnicas de desarrollo humano y de sistémica. Y aquí entraría una sesión individual del diálogo de partes, que es el punto 7 que nosotros vimos, que decíamos que íbamos a cerrar el ciclo, esa tarta, ese ciclo. Había 7 partes y una de las partes era el diálogo, ese diálogo con las partes, ¿no? Cómo tenemos que dialogar con esas partes. Eso se hace en una sesión individual de coaching que entra aquí en el pack Voy a por todo, que hoy sería a 97 euros, ¿vale? Entonces, simplemente sería pinchar en el enlace que María os va a poner ahora en el chat. Cada uno que elige su pack, pincha ahí y se va a una página donde rellena los datos y al final pone finalizar compra. Se puede pagar o por PayPal o bien con la tarjeta. Entonces, para que todo esto sea muy atractivo y para aquellas personas que digan yo no quiero ir a por todas, pero quiero empezar con el pack inicial o el premium y quieran tener esa sesión individual, pues durante 10 minutos, ahora durante 10 minutos que vamos a dejar para dudas o para compartir aquello que hayáis aprendido el día de hoy, pues para las personas que cojan el pack inicial o el pack premium durante esos 10 minutos, también tendrán su sesión individual de coaching de diálogo de partes, ¿vale? Y los que cojan entonces el pack Voy a por todo tendrán 2, ¿eh? Entonces, cuenta a partir de ahora los minutos y vamos a abrir ahora el diálogo Vamos a dejar de compartir. ¿Vale? Y vamos a abrir el diálogo para que